Bien, hermanos, damos continuidad a nuestra intervención en este día tan especial. Y como le decíamos en principio, el tema que traemos es el tema de la humildad y la contraparte, que es la soberbia. La humildad es una palabra latina que significa humo, tierra, suelo. Jesús es el gran maestro de la humildad. Nos dio muestra de humildad, y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, verso 29, dice: carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso, pues mi yugo es suave y mi carga liviana. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Pero también en la carta de los Filipenses, en el capítulo 2, dice: si me permiten una advertencia en Cristo, exhortación afectuosa, algo que proceda del Espíritu y que me sugiere la ternura y simpatía, entonces colmen mi alegría poniéndose de acuerdo, estando unidos en el amor, con una misma alma y un mismo proyecto. No hagan nada por rivalidad o vanagloria, que cada uno tenga la humildad de creer que los otros son mejores que él mismo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Hay una preguntita que quiero dejar en el tapete, no solamente para nosotros, sino para los hermanos que están en sus hogares. ¿Qué entiendes tú por humildad? ¿Cómo tú consideras a una persona que es humilde? La respuesta ha estado muy ligada a la pobreza. Pobreza me refiero en el sentido económico, porque hay diferentes tipos de pobreza. Pero la gente, cuando oye la expresión, esa persona sí es humilde, generalmente la asocia con el término económico o mayormente pobreza, muy pobre. ¿Cómo podríamos encajar esta palabra humildad dentro de un contexto globalizado, que pudiéramos dar luz a nuestra gente, que confunde muchas veces la sencillez en el sentido de los teneres? O sea, la poca posibilidad económica que tiene una persona, y que por eso dicen, esa persona es muy humilde. ¿Cómo podríamos...? Esa parte podríamos ubicarla con mayor facilidad cuando toquemos la contraparte de la humildad, que es la soberbia. Ahora, si planteamos lo que decía Santa Teresa, hablando ella de la humildad, decía: la humildad consiste en reconocer lo que somos ante Dios. Como criatura creada a imagen y semejanza de Jesucristo, somos una gran obra de Dios. Sin embargo, ante Dios debemos reconocer que somos muy poca cosa. El soberbio, como se cree autónomo, que no necesita de Dios, necesita de los demás, como se cree autosuficiente, a veces no quiere ni siquiera aceptar que, además de que depende de Dios, necesita de Él. Y el que reconoce que es poca cosa ante Dios, entonces se baja y se da cuenta de que necesita de Dios y de los demás. Ahora, hay muchas personas pobres que son humildes, pero también hay muchos pobres con mucha soberbia. Porque imagínate, si hay pobres que tienen un nivel de orgullo, que tiene cierta relación con la soberbia, son también soberbios a veces alejándose de Dios y creyendo también que no necesitan de Dios y que tampoco necesitan de los demás. Entonces, si tú enfocas la humildad desde la pobreza, entonces por el poco tener se le dice a una persona que es humilde. Y hay personas que dentro de esos niveles de pobreza reconocen que ante Dios son muy poca cosa y que necesitan
de él y de los demás. La humildad es la característica que define a una persona modesta, una persona que es sobria, sencilla en la palabra contextual, sencilla, modesta, agradable. Es la persona que no es arrogante, una persona que aún teniendo condiciones económicas, muestra una apertura y una facilidad para conversar con todo el mundo sin creerse la gran cosa. A mí me llama poderosamente la atención el saber que, como dijiste, Jesús fue y es el modelo más puro de la humildad. Sabiendo que era Dios hombre, Dios hecho hombre, pudo haber hecho alarde de su garantía de ser Dios, mas sin embargo, fíjate bien que Jesús a los 30 años todavía no es una persona que sobresale. ¿No has pensado tú cómo una persona en el puesto de Jesús, siendo el Dios hombre hecho con nosotros, desde pequeño, naturalmente que dio síntomas, dio ideas para los que estaban conviviendo con él, de que era una persona extraordinaria? Mas sin embargo, a los 30 años es que comienza su vida pública. Y pudo haber sido una persona que hiciera alarde de su poderío de Dios antes de. Sí, y dice también que la humildad de Cristo, además de estar hecha de servicio, estaba hecha de obediencia. Él, siendo Dios, obedeció a su Padre, obediente a su Padre. A nosotros lo que nos queda es seguir lo que Él nos dijo en el Evangelio de Mateo. Sean mansos y humildes de corazón, como lo soy yo. En este mundo hay mucha soberbia en los seres humanos. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé la gracia de desarrollar esa virtud que es la humildad. En la familia, por ejemplo, ¿cuánta humildad falta para bajarnos al lugar de los demás, para entender a los demás, para entender a la esposa, para entender a los hijos? En la sociedad, ¿cuánto nos falta bajarnos para entender a lo que entendemos que están más atrás que nosotros? En los políticos, ¿cuánta falta hace que haya humildad para que se bajen al pueblo sencillo y vean los niveles de miseria, la cantidad de necesidad que hay en tantas personas, y así también pueden entender con mayor facilidad a los que están por debajo? Mira, Raimundo.